Muy buenas a todos, aquí estamos una vez más con la asignatura de fabricación y producción. Muy bien, hoy vamos a tratar el tema de unión y ensamble. Básicamente va a tratarse de un tema que va a unir materias primas, metálicas en nuestro caso, y a ensamblarlas. Uno de los procesos de unión más comunes son procesos de conformación por soldadura. La soldadura es un proceso de unión de materiales mediante la aplicación conveniente de calor, presión o combinación de ambos. La unión se realiza siempre elevando la temperatura de las superficies con o sin material de aporte o relleno. Puede realizarse de forma manual, automática o robótica. Aquí tenemos una, otra y otra. En este caso tenemos un soldador con su traje de protección, su máscara o conocido como careta, su traje de cuero, porque las chispas derriten la ropa, ¿vale? Entonces tiene que ser de cuero. Y aquí en este caso está soldando. Vemos que la manguera es bastante gruesa, por lo tanto deducimos que es un proceso por soldadura, aparte de su gran llama de aquí, es una soldadura MIG-MAG. Ahora las veremos. Después por otra parte, tenemos aquí una máquina de soldar. Vemos que es regulable en amperaje, una pinza de negativo, lo que se viene llamando la antorcha o la punta, los electrodos aquí en el suelo y la careta. Por lo tanto, esto es una máquina soldadora de electrodos. Y aquí tenemos un proceso de soldadura, concretamente de un vehículo Toyota, por puntos. Todo está completamente robotizado. Generalmente, no, puede que sea algunos por puntos, pero otros son por hilo, porque desprenden grandes cantidades de chispas. Ventajas. La soldadura proporciona una unión permanente. Las partes soldadas se vuelven una sola unidad, ¿vale? Por ejemplo, aquí esto se convierte en una sola unidad. La unión puede ser más fuerte que los materiales originales, usando metal de relleno con propiedades de resistencia superiores a los materiales originales, empleando técnicas de soldadura adecuadas. En general, es la forma más económica de unir componentes, en términos de uso de materiales y costo de fabricación. Los métodos alternativos de ensamble requieren alteraciones más complejas de las formas, traslado de edificios, adiciones de elementos, remachos o tuercas, ¿vale? La unión soldada, por lo general, es más ligera que la unión mecánica. Simplemente sería el peso de ese cordón de soldadura que se llama a una secuencia de puntos de soldadura. Puede realizarse de forma autónoma en campo, ¿vale? Desventajas. Elevado costo de la mano de obra. La mayoría de las operaciones requieren una formación y tiene que ser un trabajo manual, además de mano de obra especializada. Implica el uso de mucha energía. Son procesos peligrosos, por lo tanto implican el riesgo de alto, implican riesgos altos para la salud, humo, vapores, salpicaduras, chispas, luz ultravioleta, riesgo de incendio, explosión, etc. La unión permanente entre los componentes no permite un ensamble adecuado. La unión permanente entre los componentes no permite un desensamble adecuado, perdón. Es decir, volverlo a separar no es fácil. En caso de error, implica normalmente sellar las piezas, ¿vale? Hay que tirarlo y volver a empezar. Eh, por aquí tenemos la unión soldada puede presentar ciertos defectos típicos de calidad que son difíciles de detectar. Los defectos pueden reducir la resistencia de unión, por ejemplo, fracturas internas, porosidades, soldaduras internas, etc. Produce alteraciones importantes debido a las altas temperaturas alcanzadas en las zonas muy localizadas del material, es decir, eleva bastante la temperatura del material. Tipo de soldadura. Según la composición, tenemos soldadura heterogénea, se realizan entre materiales de distinta naturaleza, con o sin material de aporte, o bien materiales de la misma naturaleza, pero material de aporte distinto, ¿vale? Aquí estamos mezclando distintos materiales, básicamente.
Y después tenemos la soldadura homogénea. Tanto los materiales a unir como el metal de aportación son de misma naturaleza. La soldadura autógena se realiza sin aporte de material, ¿vale? La propia soldadura genera el material. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero a simple vista, por ejemplo, una soldadura heterogénea sería, por ejemplo, soldar acero inoxidable con un electrodo de acero normal, oxidable. Soldar un cable de cobre con estaño. Eso es una soldadura heterogénea. Y una soldadura homogénea, pues soldar acero inoxidable con un electrodo de acero inoxidable. O soldar aluminio con un electrodo de aluminio, ¿vale? Las heterogéneas, soldadura blanda y soldadura fuerte. En la blanda, ahora veremos unos ejemplos, y la fuerte puede ser amarilla o a la plata. La homogénea, por forja, es decir, podemos coger dos materiales, calentarlos, acercarlos y quedan soldados, ¿vale? Eso puede pasar. Aluminotérmica, pues mediante una resistencia entre los dos materiales se van acercando y se provoca una resistencia eléctrica y se pueden soldar. Por ultrasonido también se puede, por láser, como ya vimos en el tema anterior, por fricción, por ejemplo, un torno, una pieza está parada y la otra está girando a muchas revoluciones, se van acercando, generan una superficie con fricción, mucha temperatura, el material rojo vivo de repente se para el torno y se suelda. Oxiacetilénica, ahora lo veremos, y eléctrica es la más frecuente. Por arco eléctrico, en atmósfera normal, atmósfera inerte y con hidrógeno atómico. La atmósfera puede ser manual o automática. También tenemos por resistencia, una por arco eléctrico y otra por resistencia, que viene siendo resistencia a corriente eléctrica, que puede ser por puntos, por costura, a tope. El tope puede ser por bordón o por ignición. Ahora veremos todos ellos. La soldadura por fusión se utiliza calor para fundir los metales base. Se pueden realizar con o sin aporte de material. Esa es la por fusión. Se calientan los materiales, se calientan bastante, se acercan y se adhieren. Soldadura de estado sólido. La fusión proviene de la aplicación de presión o combinación de presión y calor por debajo del punto de fusión de los metales a unir. No se utiliza material de aporte. La soldadura por fusión puede ser por arco eléctrico, oxiacetilénica, por láser o por resistencia. ¿Vale? La soldadura blanda, fuerte y la de estado sólido, difusión, fricción o ultrasónica. Tipos de uniones. Hay 5 tipos básicos de uniones. Está la unión de empalme. Aquí, una chapa frente a otra. Las partes se encuentran en el mismo plano y se unen en sus bordes. Por aquí. Unión de esquina. Las partes forman un ángulo recto y se unen en una esquina del ángulo. Aquí se unen aquí hay que soldar, ¿vale? Unión superpuesta consiste en dos partes que se sobreponen una encima de otra. Esta idea sería soldar por aquí, por allá y por debajo. Unión en T, soldar por aquí y por aquí detrás. Una parte perpendicular a otra, ¿vale? Y la unión de bordes. Las partes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común. Y la unión se hace en el borde común. Es decir, si queremos unir estas dos chapas, sería por aquí entre medio y hacia allá y hacia abajo, ¿vale? Tipo de soldadura. Está la soldadura por filete, para rellenar los bordes de las placas creadas mediante uniones de esquinas y sobrepuestas y en T. Aquí tenemos una esquina, aquí es donde se soldaría, y si se puede, también se puede soldar por aquí detrás. Aquí también hay que rellenar, aquí, incluso aquí
Aquí también se puede rellenar por ahí y por allí, ¿vale? Se usa un metal de relleno para proporcionar una sección en forma de triángulo, siempre que sea esquina, forma de triángulo. Es la más común, la soldadura por arco y el oxígeno y gas combustible, ¿vale? Requiere mínima preparación de los bordes, con que estén limpios y poco más basta. Pues limpios me refiero al libre de óxidos y libre de aceite, ¿vale? Si tenemos aceite, se va a prender fuego. El aceite, cuando se quema aceite, deja de haber fuego. Y los óxidos van a impedir que la soldadura sea 100% segura. Pueden ser sencillas o dobles. Soldarse uno o ambos lados. Y continuos intermitentes, soldadas a lo largo de toda la longitud de la unión o un espacio sin soldar. Cuando son longitudes muy grandes, no por un cordón más grande va a aguantar más, ¿vale? Entonces, cuando son tiras muy grandes, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, pues se suele soldar aquí, un trocito sin soldar, aquí, un trocito sin soldar y aquí. Y también está soldado por puntos, que es con electrodo, por ejemplo, y con puntos. Soldas aquí, 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 aquí. Esto se utiliza generalmente para preparar la pieza para soldar. Simplemente por puntos para mantener la pieza en su sitio y después ya se le da ese cordón, un espacio libre, ese cordón, un espacio libre. La soldadura con surco o ranura, ¿vale? Se mecanizan las orillas para facilitar la penetración de la soldadura. Un cuadrado, un bisel, en nube, un nudo, en J, en lados sencillos o dobles. En la teoría se chanflean estas esquinas de aquí, se hacen unos cortes para que la soldadura penetre dentro de la pieza. En la soldadura profesional esto no se hace así, simplemente se deja una separación de aproximadamente 1 o 2 milímetros, así permitimos que la soldadura que nosotros estamos generando entre dentro de la pieza, ¿vale? No hay que darle bisel. Se utilizan materiales de relleno para saturar la unión, ¿vale? Si tengo dos piezas, pues podemos unir por encima. Podemos hacerle un bisel a una de ellas, un bisel a las dos, hacer un arco en una de ellas, doble, ¿vale? Se usa arco eléctrico o con oxígeno y gas combustible. Se utiliza para todo tipo de uniones excepto la sobrepuesta, ¿vale? La sobrepuesta no requiere de esta preparación. Soldadura con insertos o soldadura de ranura. Se usa para unir placas planas usando uno o más huecos o ranuras en la parte superior que después se rellenan. Se generan estas ranuras y aquí se suelda por dentro, por fuera, por aquí y por aquí. O sea, otro tipo de soldadura, se suelda por aquí y después se suelda aquí dentro. Eso le da un refuerzo extra, ¿vale? También se podrían poner tornillos, pero en este caso soldadura. Y una ranura exactamente igual. Soldadura en superficie. En superficie se utiliza para depositar material de relleno. El propósito es aumentar el grosor y reparar el defecto o grieta proporcionada por el recubrimiento protector de una superficie. Es decir, si hay una grieta o queremos reforzar una pieza, le depositamos un cordón sobre su superficie sin tener que unir nada. Tenemos posiciones en esquina, en T. Podemos soldar, generalmente, esto se llama profilete. Generalmente siempre intentamos ir a favor de la gravedad, ¿vale? Por encima, de arriba hacia abajo. Aquí sería por debajo. Aquí sería unión biselada en plano, vertical hacia abajo. En tuberías, alrededor de la tubería, puede que la tubería rote mientras se suelda. Aquí hay que dar la vuelta, aquí por debajo, aquí en ángulo, ¿vale? Soldadura blanda y fuerte.
El abanico de procesos de unión se encuentra entre la soldadura por fusión y la soldadura en estado sólido. Se añade un metal de aporte, que esto sería la mayoría de las operaciones de soldadura por fusión. No ocurre la fusión de los metales base, entonces es a la soldadura de estado sólido. Cuando se aplica un material de aporte, por fusión. Cuando no ocurre fusión del metal original, es una soldadura en estado sólido. La soldadura fuerte y la soldadura blanda son adecuadas cuando los metales a unir son poco soldables, ¿vale? Que les cuesta soldarse. Se unen metales distintos. El intenso calor de la soldadura por fusión puede dañar los componentes que se van a unir. La geometría de unión no presta para ninguno de los métodos de soldadura por fusión. No se requiere gran resistencia para la unión, por ejemplo cables eléctricos. La blanda. La blanda es un proceso de unión en el cual se funde un metal de bajo punto de fusión, menos de 450 grados, que se distribuye mediante la acción capilar entre las superficies de los metales que se van a unir. Se emplea, por ejemplo, para soldar piezas de zinc, estaño, hojalata, cobre, aluminio, así como reparación de grietas, poros y defectos en piezas de hierro fundido. Se utilizan fundentes para conservar la limpieza y eliminación de óxidos. Esto se llama decapante. Y favorecer la acción capilar. Resina natural, alcoholes, sal homogenada. Alcoholes también se refiere a, por ejemplo, disolvente, decapante, etc. Las superficies deben estar libres de óxidos y grasas. Decapante, que es cloro 2 y zinc. El metal de aporte se emplea normalmente en forma de barras, aleaciones, estaño y plomo. Se vienen unas barritas largas o incluso rollos. El plomo es tóxico, ¿vale? Como proceso industrial se asocia más estrechamente con el ensamble electrónico. Su utilización en uniones mecánicas queda restringido a aquellas que no estén sujetas a tensiones o temperaturas elevadas. Por ejemplo, los radiadores de coche, eh, todos sabemos, supongo, los hay de aluminio, pero generalmente son de una aleación de cobre y estaño. Los hay de aluminio que son mucho mejor calidad, disipan mejor la temperatura, etc. Y cuando por eso se nos rompe una, una celda o un panal, que se llaman también de los radiadores, eh, ese panal se le quita la raya de disipación y se suelda con estaño, ¿vale? Ventaja: menor cantidad de energía necesaria comparado con soldadura fuerte o profusión. El estaño con un cautín que se llama, o un soldador de estaño, que está desde los 30 hasta los 80 vatios, pues no requiere grandes potencias, menos como un billo de 100 vatios, y podemos realizar este tipo de soldadura. Es fácil de manipular y trabajar. Buena conductividad eléctrica y térmica en unión, perfectamente. Diversidad de métodos de calentamiento: soplete, horno, inducción, resistencia e infrarrojo. Los cautines funcionan con una resistencia interior. Puedes aplicarle calor con un soplete, puedes meterlo en el horno. Por ejemplo, las placas impresas digitales, electrónicas, pasan por un baño de estaño y son ese baño el que une todos los componentes. La capacidad de sellado en engargolados de envases herméticos para gases y líquidos, así como el aumento de resistencia a la unión. Esto se utiliza frecuentemente en las latas de conserva, ¿vale? En vez de estar soldando de plancha con plancha, se inserta una soldadura, un producto, por ejemplo estaño, se aplica calor y el producto tiene la facilidad, por la propiedad de adherencia, la facilidad de recubrir todos los espacios delgados.
Esta es la parte positiva de la soldadura blanda, que recorre muchos espacios. Entonces, soldadura blanda, nosotros podemos tener aquí, dejar muy poco margen y darle desde fuera, poner aquí por ejemplo estaño o cobre y aplicarle calor. Si nosotros aplicamos calor, lo que vamos a conseguir es que ese producto entre dentro y quede totalmente sellado. Aquí tenemos un refuerzo que también se puede realizar a un proceso como este. Desventaja: la resistencia mecánica es muy menor a la de los metales soldados. Es posible el debilitamiento o fusión de la unión bajo solicitaciones de temperaturas elevadas. Es decir, si nosotros sometemos un elemento electrónico a altas temperaturas, se va a desoldar. La presencia de distinto potencial galvánico junto con la humedad puede dar lugar a pilas de corrosión, es decir, se puede corroer fácilmente. El material de aporte puede ser plomo, plata, estaño, antimonio, estaño plomo, estaño plata, estaño zinc. En este caso, pues temperatura de fusión pues están aquí: 350, 238, 183, 207, 221, 199. Uniones a temperatura elevada, plomería y calefacción, electrónica, esto es lo más usado, estaño y plomo. Radiadores de automóviles, también lo he comentado, yo lo he reparado y funciona muy bien. Envases de alimentos y uniones de aluminio. Soldadura fuerte. La soldadura fuerte, proceso de unión, el cual se funde un metal de aporte a un punto de fusión superior a 450 grados, pero menor que el punto de fusión de los metales base. Se distribuye mediante acción capilar entre las superficies de los metales que se van a unir. Es un proceso de amplio uso en diversos campos e industrias. Por ejemplo, un automóvil, unión de tubos y conductos de refrigeración. El proceso de unión, el cual se funde un metal de aporte con un punto de fusión superior a 450 grados, pero menor al punto de fusión de los metales, se distribuye mediante la acción capilar entre las superficies de los metales que se van a unir. Es un proceso de amplio uso en diversos campos e industrias. En automóviles se pueden unir tubos, conductos de refrigeración, como ya comenté, equipos eléctricos, unión de ensamble y cables, ¿vale? La soldadura fuerte también se puede aplicar para la joyería, ¿vale? Perfectamente. La soldadura de metales que no pueden soldarse por fusión, como el acero galvanizado, fundiciones maleables, bronce y latones. Aquí tenemos una rueda, una cadena, un eslabón de cadena y otro elemento aquí que parece que sea de fundición. También se pueden hacer herramientas de corte. Con la soldadura fuerte también se puede pegar estas chapitas, generalmente de diamante, que lo que van a hacer es pegarse al metal para hacer de abrasivo para materiales duros, ¿vale? En la industria química y la calefacción también, pues para unir conductos, por ejemplo, los tubos de gas de la instalación de una instalación de gas de una cocina industrial, de una casa, se suelen coger con varillas de cobre o también con varillas de plomo y estaño y se pegan los tubos para hacer toda la instalación completa. En este caso se suele hacer con soplete. Los aspectos importantes es que la separación entre superficies debe ser suficientemente grande para no limitar el flujo del metal y suficientemente pequeña para no limitar la acción capilar. Estamos hablando de superficies pequeñas que pueden ser entre 0,025 y 0,25 milímetros, es decir, tamaños muy pequeños, un cuarto de milímetro. La limpieza de la superficie es fundamental. Se utilizan fundentes para conservar la limpieza y eliminar óxidos y favorecer la acción capilar, como el bórax, fluoruro y cloruro.
Diseño de la unión correcta y ejecución adecuada consigue que la unión sea más resistente que el metal de aporte que el que se formó. Es decir, una buena unión puede ser bastante más resistente que el propio material. Las ventajas: menor cantidad de energía necesaria comparada con la soldadura por fusión. Se reducen los problemas en las zonas afectadas por el calor del metal base. Diversidad de métodos de calentamiento: soplete, horno, inducción, resistencia infrarrojo. Es posible soldar áreas de unión inaccesibles para muchos procesos de soldadura por fusión, dado que la acción capilar atrae el metal de aporte fundido dentro de la unión, como por ejemplo vimos la lata de conserva. Permite unir partes de paredes delgadas que no pueden soldarse con arco eléctrico. Ciertos métodos permiten altas velocidades de ciclo y la producción automatizada. Las desventajas: como todo, también tienen sus desventajas. La resistencia de la unión es menor que la unión por fusión. La resistencia de la unión por lo general es menor que la de los dos metales base. Las altas temperaturas de servicio pueden debilitar la unión. El color del metal en una unión no puede coincidir con el de las partes metálicas base. Eso es una desventaja estética, que el color puede que el metal se ponga azul o amarillo, etc. Aquí tenemos metales de aporte para soldaduras fuertes, la temperatura de fusión y los metales bases son los que se utilizan. Aluminio y silicio es el material de aporte para metal base como aluminio. El cobre, níquel y cobre y fósforo, cobre y zinc, aceros colados o fundiciones. Oro y plata para acero inoxidable y aleaciones de níquel. Aleaciones de níquel, acero inoxidable, aleaciones de níquel. Aleaciones de plata, titanio, acero para herramientas, etc. Bien, pues ahora vamos a tratar la soldadura por arco eléctrico. Es un proceso de soldadura por fusión en el cual la unión de los metales se obtiene mediante el calor producido al saltar un arco eléctrico entre un electrodo y un metal de trabajo. Aquí tenemos el material de trabajo, un transformador de corriente en sus versiones más antiguas. Hoy en día se utilizan sistemas completamente electrónicos, lo que se vienen llamando máquinas inverter, ¿vale? Esas máquinas no utilizan transformadores, el típico transformador de microondas, por ejemplo, etc. Un cable positivo que va hacia el portaelectrodo y un cable negativo que tiene que hacer masa, se llama hacer masa, en la pieza de trabajo. Por lo tanto, deducimos que este material de trabajo, para poder soldarlo, tiene que ser conductor, ¿vale? Para este tipo de soldadura. Tenemos nuestra antorcha o portaelectrodo que va a generar calor en un punto específico. Esto tenemos que ir caminando hacia un lateral. El metal se va a fundir y va a solidificarse en el sitio que nosotros queramos. Y opcionalmente se puede añadir o no material de aporte. El arco eléctrico es una descarga de corriente eléctrica a través de una separación de circuito. Si nosotros cogemos el electrodo y lo pegamos al material, la corriente va a circular y no se va a producir el arco eléctrico, por lo tanto no se va a soldar. Solo generaríamos una resistencia y nuestro electrodo se irá poniendo cada vez más al rojo vivo. Cuando se ponen en contacto los polos opuestos de una fuente de energía eléctrica, se establece una corriente eléctrica de gran intensidad. Si la fuente de energía suministra la intensidad necesaria, como las secciones de contacto en ambos polos son las de más resistencia, se llega a poner incandescente. Esa incandescencia ioniza el aire volviéndose conductor. Así, al separar los dos polos, se mantiene el paso de la corriente eléctrica a través del aire, conservando el arco eléctrico perfectamente, siempre que la separación esté de acuerdo con la tensión, intensidad y la sección de los conductores. Es decir, inicialmente debemos de pegar nuestro electrodo al material. Una vez ya circula la corriente eléctrica, hay que separarlo. Al separarlo un poquito
aproximadamente 1 centímetro, se genera el arco eléctrico, ya que la electricidad transcurre mediante el aire que está aquí, que está ionizado, ¿vale? Ese aire se ioniza por diferentes causas que veremos a continuación y generando el arco eléctrico y manteniéndolo según la tensión y la intensidad, porque cuanto más tensión, mayor arco eléctrico y mayor distancia podemos obtener. La tensión necesaria para mantener el arco eléctrico es de 40 voltios por centímetro en separación. La energía del arco eléctrico, así formado, produce unas temperaturas de 5.500 grados o mayores. Es decir, tenemos que superar el punto de fusión del metal e incluso llegamos a su punto de ebullición, ya que cuando se está soldando, aparte de desprenderse bastantes gases tóxicos, podemos llegar a ebullir algunas partículas de material, ¿vale? Está soldadura por arco eléctrico por electrodo. Por electrodo están los consumibles y no consumibles. Los no consumibles resisten la fusión del arco eléctrico, es decir, son muy resistentes. Aquí tenemos, estos son los consumibles, ¿vale? Y esto es no consumible. Esto es una punta, se pone al rojo vivo, es un electrodo de tungsteno y no se consume, ¿vale? Se utiliza de tungsteno y algunas veces de carbono. Carbono, este está aquí. No se consume, pero se desgasta gradualmente de forma desigual al desgaste gradual de la herramienta de corte en una operación de mecanizado. Es decir, no se desgasta instantáneamente, pero a largo plazo, sí que se desgasta, aunque se considere no consumible, ¿vale? En caso de necesario, el metal se aporta por separado, ¿vale? Una cosa es el electrodo para calentar el material. Y otra cosa es el material de aporte. Después tenemos electrodos consumibles. Por ejemplo, el arco eléctrico lo consume durante el proceso de soldadura y este se añade a la unión fundida como metal de relleno. Es decir, mientras ya hemos tocado el material conductor, se ha generado el arco eléctrico y ahí es cuando hay que empezar a añadir mientras está el arco eléctrico activo, ahí es cuando hay que empezar a añadir el metal de relleno. Los electrodos contienen el metal de aporte para soldadura. Este aquí es el metal de aporte y esto es lo que va a generar, es un material cerámico que va a generar la atmósfera ionizada, ¿vale? Están disponibles de dos formas principales, varillas de 22 a 45 centímetros y desde 1,5 de diámetro hasta 9,5 milímetros de diámetro. También tenemos alambres o bobinas de alimentación continua. Aquí, como dato, los electrodos de mejor calidad, para mi gusto, son los electrodos Lincoln. Lincoln es una empresa de fabricación de elementos de herramientas en general, pero es especializada en soldadura, en todo tipo de soldaduras y generación de consumibles para soldadura. Pues los Lincoln, su distinción es que las puntas traseras las pintan de amarillo, ¿vale? Y aquí, donde están estas letras, va el número de referencia. El número de referencia suele ser una E seguido de 4 números. Eso nos va a indicar el compuesto del electrodo. Hay compuestos de aluminio, electrodos de aluminio, de acero inoxidable, de acero negro, de acero galvanizado, eh, electrodos de cobre, ¿vale? Hay distintos tipos de electrodos. Em,
Como ya comenté, pues la parte exterior es simplemente lo que va a generar la atmósfera ionizante. Y después tenemos por aquí las bobinas. Las bobinas son rollos de aproximadamente entre 1 y 5 kilos, también hay de 25, y que contiene el material de aporte en su puro estado, enrollado. Eso cuando nosotros desenrollemos esta bobina, va a pasar por una serie de un motor eléctrico, después va a salir por la antorcha y va a ser el material de aporte, que el motor eléctrico a nosotros soldar se va a activar y va a ir incluyendo material de aporte. Pero a diferencia de aquí, el electrodo es totalmente rígido, este material es totalmente flexible y la atmósfera ionizante la genera un elemento opuesto, externo, perdón. Es decir, va a existir unas bombonas de gas que van a generar esa entrada de gas ionizante, no, no como aquí que el propio alambre tenía el gas aquí preparado. Los electrodos consumibles de varilla están formados por una varilla calibrada recubierta de sustancias minerales y orgánicas adecuadas al tipo de soldadura. El recubrimiento tiene las siguientes finalidades. Favorece el encendido del arco y su estabilidad debido a las sustancias ionizantes que lo componen. Mejora las características mecánicas del metal depositado debido a las sustancias desoxidantes y protectoras contra la acción del aire. Protege físicamente la soldadura con la formación de una escoria que sobrenada la zona fundida. Además de protegerla contra la oxidación, retrasa su enfriamiento, haciéndolo más lento y favorece al aire. Favorable al aire. Es decir, estos electrodos, cuando se va soldando, por ejemplo aquí, cuando va soldando así, se va a generar un desecho que por flotabilidad va a ir hacia la parte superior. Si la soldadura es buena, dándole un golpe lateral, todas las escoria se va a levantar y vamos a ver debajo el metal fundido. Si tiene esa escoria y no la hemos quitado, esa parte no se va a oxidar, pero desde que quitemos la escoria ya empezaría a oxidar. Por eso siempre las soldaduras hay que tratarlas con un tratamiento impermeabilizante, por ejemplo pintura, ¿vale? La protección del arco eléctrico. Las altas temperaturas provocan que los metales que se unen reaccionen intensamente al oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire. Las propiedades mecánicas de la unión soldada pueden degradarse seriamente por estas reacciones. Para proteger la operación se utilizan mantos de gas, fundentes o ambos. Los gases de protección como argón, helio, ambos inertes, oxígeno y dióxido de carbono, en combinación con argón o helio, en la soldadura para metales ferrosos. Aquí tenemos una bombona de estos tipos de gases. Y aquí tenemos un regulador. Aquí está la presión de la bombona y la presión de salida. Con este medidor de aquí podemos saber cuánta cantidad tiene nuestra bombona. Cuando este manómetro se iguale con este, ya está a punto de agotarse. Y con este regulador, según el soldador, va a querer más gas o menos gas. Pues con este regulador podemos controlar ese flujo de gas. Los fundentes en forma granular, como recubrimiento o núcleo de los electrodos. Evitan la formación de óxido y otros contaminantes no deseados para disolverlo y facilitar su eliminación, proporcionan una atmósfera protectora para la soldadura, estabilizan el arco eléctrico y reducen las salpicaduras durante la soldadura. Esto es muy importante. Las fuentes de energía. Se usan tanto máquinas de corriente alterna como corriente continua, incluso combinación de ambas. Aquí tenemos una máquina de transformador de corriente continua
Esto es una máquina, tiene un transformador en su interior, la rectifica continua y un transformador sencillo y original, como los microondas. Aquí tenemos un motor de luz que está preparado para generar directamente ya soldadura. Es decir, un motor, un grupo de electrógeno, como quien dice, pero en vez de ir a un generador alternador, va conectado a un generador alternador que tiene un transformador y hace la función de máquina de soldadura eléctrica. Esto se utiliza para soldar en sitios donde no hay electricidad, por ejemplo, un tubo en medio del monte, ¿vale? Y esto ya se considera una inverter. Esto es una máquina casi que completamente electrónica, que tiene un pequeño transformador electrónico y hace la función de inverter. Esto significa que podemos invirtiendo las polaridades, vamos a obtener otras propiedades distintas en la soldadura, pero va a funcionar mejor que el transformador convencional, pero invirtiendo las polaridades también va a funcionar. El equipo de corriente continua permite una amplia sección de electrodos, gama de amperaje y cambio de polaridad, con una mayor facilidad de cebado y estabilidad de arco eléctrico. Se suele utilizar en posiciones incómodas de soldadura, cordón a techo o vertical. Estas máquinas, ven aquí la cinta, son bastante ligeras, no pesan casi nada. En cambio estas, por ejemplo, sí que pesan bastante. Pues estas que apenas pesan, pues por eso se utiliza para cordones en vertical o en techo. Las soldaduras de corriente alterna, que esta, antes me equivoqué, esta es de corriente alterna y esta corriente continua. De corriente alterna produce menos salpicaduras, consume menos corriente y requiere menos mantenimiento. Ideal para soldaduras hacia abajo de placas gruesas con electrodos grandes. Con esta máquina aquí también puedes usarla para electrodos grandes, pero en cuanto a comodidad es mejor esta. La polaridad. Tenemos corriente continua directa, soldadura estrecha y de gran penetración. Y tenemos corriente continua inversa, separaciones anchas y poca profundidad, ¿vale? Según el tipo de lo que queramos, podemos, podemos cambiarle las polaridades. Esta es una inverter, de aquí viene el nombre inverter. Conexión de polaridad inversa se considera a la antorcha en el positivo y la pinza en el negativo. Y la conexión de polaridad directa se considera positivo masa y negativo electrodo. Y después tenemos la máquina de corriente alterna, que es la que vimos, esta de aquí, es corriente alterna, para secciones gruesas, electrodos de diámetros grandes y corrientes máximas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo, 70% del calor. Tenemos un electrodo, 125 amperios las dos máquinas. El 30% del calor con corriente continua se va a quedar aquí y el 70% en el electrodo. Y si lo que hacemos es con corriente directa, el 70% del calor se va a quedar en el material y el 30% en el electrodo. Si es directa, es el electrodo en el negativo, y si es directa, es para soldadura estrecha. Es decir, para soldadura estrecha y de gran penetración, el metal se calienta bastante y el electrodo poco. Y si es para separaciones anchas, es la corriente inversa. Entonces, si es para separaciones anchas y poca profundidad, se calienta mucho el electrodo, pero poco se calienta el material. La corriente directa, corriente inversa, corriente alterna de alta penetración.
Después está la corriente continua inversa y corriente continua directa. La directa, como vemos, más penetración, la inversa menor penetración, etc. Bien, ahora tenemos el soldadura metálica por arco protegido SWAG. Yo lo llamo SWAG, es SWAMAG. Utiliza un electrodo consumible que consiste en una varilla de metal de aporte recubierto con materiales químicos que proporcionan un fundente y protección. El calor del proceso de soldadura funde el recubrimiento y proporciona una atmósfera protectora y escoria para la operación de soldadura. También ayuda a estabilizar el arco eléctrico y regular la velocidad a que se funde el electrodo. Se usan regularmente corrientes que varían entre 30 y 300 amperios. Por lo general se ejecuta de forma manual. Este sistema es muy complicado, es hacerlo por forma automática porque no siempre la soldadura se genera perfecta. Aunque sea un robot, no es muy fácil este tipo de soldadura. Es un tipo de soldadura básicamente por electrodo, es uno de estos tipos. Se denomina SWAMAG y lo dicho, el electrodo es un consumible, está recubierto con materiales cerámicos y químicos, deja una escoria, el metal soldado, el gas genera una atmósfera ionizante y las corrientes que se utilizan son entre 30 y 300 amperios. Los electrodos más utilizados son el 2,5 milímetros de diámetro, es el más utilizado, es el más genérico, y también el 3,2. El 3,2 ya son para planchas bastante gruesas, 3,2 milímetros. El amperaje para un electrodo de 2,5 se sitúa entre 70 y 90 amperios. Y para un electrodo de 3,5 entre 90 y 120 amperios. Esto viene dado por los fabricantes en los propios paquetes de electrodo y según a gusto del operario o también depende del material, tenemos que variar ese rango de amperaje. Si utilizamos muy amperaje, la soldadura se va a fundir en exceso y si es un material no muy grueso lo vamos a derretir. Por lo tanto vamos a hacer agujeros en vez de unirlo. El metal de aporte es usado en la varilla, debe ser compatible con el metal que se va a soldar, no es como las soldaduras blandas, ¿vale? Y por tanto, la composición debe ser muy parecida a la de metal base. Nosotros podemos coger un electrodo de acero inoxidable y soldar acero negro, hierro normal, lo que viene siendo. Pero va a quedar, la soldadura va a funcionar, pero no va a ser la óptima. Sus aplicaciones incluyen las estructuras metálicas para construcción e instalación de tuberías, es la más frecuente, ¿vale? Un grupo de MIG-MAG, que lo veremos a continuación, es mucho más pesado para llevarlo a un sitio para la instalación de tuberías. Estructuras de maquinaria, construcción de embarcaciones, trabajos de reparación. Trabajos de reparación también es muy frecuente utilizar este tipo de soldaduras WAS. Los metales base incluyen los aceros al carbono, acero inoxidable y ciertas aleaciones no ferrosas. No se usa o se emplea rara vez en aluminio y sus aleaciones, al igual que las aleaciones de cobre y titanio. Es raro porque para aluminio existen unas varillas largas y gruesas que con un soplete se puede soldar aluminio perfectamente y sus aleaciones, y igualmente para cobre y titanio, ¿vale? Pero sí existen electrodos de estos materiales. No son comunes, pero existen. Los electrodos de aluminio, cabe destacar que no son sensibles al aire, a la humedad del aire. Es decir, los envases para electrodos de aluminio tienen que ser envases totalmente impermeables, estancos, y que no traspasen la humedad,
porque si no se deterioran fácilmente. Aparte de que soldar aluminio de esta manera es muy difícil. La desventaja como operación de producto proviene del uso de varillas de electrodos consumibles, lo que reduce el tiempo de arco eléctrico, la longitud limitada del cordón y lentitud de operación. Es decir, necesitamos dar un cordón aproximadamente de 30 centímetros y ya tenemos que cambiar el consumible, el electrodo. Por eso dice que longitud limitada. El arco eléctrico, tiempo limitado, no podemos hacer una tira de 1 metro. Siempre de 30 centímetros hay que parar, 30 centímetros hay que parar aproximadamente. Y la lentitud de operación, hay que coger, quitar el electrodo, poner el electrodo, volver a soldar y así continuamente. Soldadura MIG-MAG, mi favorita. Es una soldadura metálica con arco eléctrico de hilo continuo y gas MIG-MAG. El proceso en el cual el electrodo es un alambre metálico, desnudo, consumible, y la protección se proporciona inundando un arco eléctrico con un gas. Ya lo comenté, por aquí entra del carrete, viene el hilo desnudo, o sea, base, flexible. Y la protección se proporciona con un gas que llega en una manguera y aquí en la punta de la antorcha, ¿vale? La boquilla, la punta o la pistola de este tipo de soldadura se llama antorcha. Pues aquí se canaliza el gas de los que vimos anteriormente y lo que hace es ionizar el gas que está aquí, evita salpicaduras, etc. Aquí tenemos el alambre, la boquilla, el gas protector, el metal base, el metal soldado fundido y el metal soldado solidificado sin escoria, ¿vale? Aquí no se genera escoria. El alambre desnudo se alimenta de forma continua y automática, desde una bobina a través de una pistola de soldadura, pistola o antorcha. Se usan diámetros de alambre entre 0,8 y hasta 6,4 milímetros. Lo más común es 0,9, ¿vale? Dependiendo del grosor de las partes que se van a unir, la velocidad y de reposición. En este caso tenemos una ruedita. Tenemos dos rueditas en este tipo de máquinas. En la máquina anterior teníamos una ruedita para seleccionar el amperaje. Aquí tenemos dos rueditas, una para el amperaje y otra para la velocidad del hilo, ¿vale? Según lo que queramos rellenar, mayor velocidad del hilo o menor. Para protecciones se usan gases inertes como el argón, helio, de ahí viene el nombre, MIG Welding Metal, Inert Gas, MIG-MAG, y también gases activos como el CO2. MAG Welding, el sistema de soldadura MAG, metal activo de gas de soldadura, y aquí es metal inerte de gas de soldadura. Inerte y activo. CO2 es activo y argón y helio pues es un gas inerte. Son elementos inertes. La elección del tipo de gas o mezcla de gases depende del metal que se va a soldar. Así se usan gases inertes para soldar aleaciones de aluminio y acero inoxidable, en tanto que normalmente se usa CO2 para soldar aceros al bajo y mediano carbono, ¿vale? Nada, y aquí ya está todo. Esta es un método que es muy fácil de automatizar, ¿vale? No requiere ciencia alguna, es mucho más fácil que el swag, que el proceso anterior. Deja menos escoria, salpica menos, mucho más fácil. La combinación de alambre de electrodo desnudo y los gases de protectores elimina el recubrimiento y escoria en la cota de soldadura y por tanto evita la necesidad de esmerilado, es decir, de repasarlo, y limpieza manual de la misma. Por tanto, es ideal para hacer múltiples pasadas de soldadura en una misma unión. Cuando queremos hacer una soldadura súper fuerte, hay que hacer unos biseles, como ya vimos en los tipos de soldadura al principio del tema. Pues de este modo podemos hacer muchas pasadas de soldadura, unir varias partes de distintas pasadas y generar una soldadura súper fuerte.
La ventaja más importante, mayor tiempo de arco eléctrico, casi que indefinido. Se presta a la automatización del proceso, muy fácil de automatizar. Mayor aprovechamiento del metal al no desperdiciar el metal de aporte. El electrodo siempre queda, cuando vamos soldando, siempre queda la parte trasera sin fundir, porque no podemos fundir lo que está dentro de la antorcha. No es necesario eliminar la escoria dado que no se usa un fundente. Este proceso no deja escoria, es muy limpio, ¿vale? En el tipo soldadura swag, tú puedes soldar, parece que está soldado, pero cuando quitas la escoria ves que en realidad no une las partes, ¿vale? En este caso, al no tener escoria se ve fácilmente si está bien soldado o no. Las velocidades de reposición más altas y más buena versatilidad, la verdad que son súper fáciles. Flexibilidad, ya que permite soldar aceros de baja aleación, acero inoxidable, aluminio, cobre, con espesores desde 0,5 milímetros y en todas las posiciones, ¿vale? La antorcha la puedes girar y suelda perfectamente igual para arriba que igual para abajo. Al no tener ese líquido que va a flotar, no es lo mismo que un sistema que no deja escoria y el líquido no flota. Aquí tenemos la máquina, soldando el señor aquí dentro, aquí vemos la manguera por aquí, ropa de cuero, careta, guantes, aquí tenemos la máquina. Esta máquina es profesional. Tenemos esta máquina aquí que se encarga de el mover los hilos, ¿vale? Aquí tenemos una máquina una misma máquina de dos tipos de metales. Uno puede ser, este se parece a acero normal y este se parece a acero inoxidable. Según lo que queramos soldar, va de una manera u otra. Y aquí tenemos pues la regulación de la máquina. Ahora tenemos la soldadura con fundente FECAU, vamos a llamarlo así. Es un proceso el cual todo es un tubo consumible continuo que contiene fundente y otros ingredientes en su núcleo, incluidos los desoxidantes y elementos de aleación. Esto también se conoce como soldar con hilo sin gas, ¿vale? Aquí tenemos, como dice el nombre, soldadura de metal gas inerte y aquí soldadura de metal gas activo. Y ahora tenemos sin gas, ¿vale? Aquí el propio hilo contiene en su composición el gas, un gas protector, que se desprende al generar el arco eléctrico. El alambre tubular con núcleo de fundente es flexible y proporciona en forma de rollo que se alimenta continuamente a través de la pistola para soldadura, igual que la anterior. Hay dos versiones, la autoprotegida. La protección se proporciona por medio de un núcleo fundente e ingredientes que generan gases protector para el arco eléctrico, y protegida con gas, desarrollada principalmente para soldar aceros, obtiene la protección de arco eléctrico mediante gases que se incorporan de forma externa, igual que la soldadura misma. En este tipo de soldaduras con núcleo fundente, lo más común es la autoprotegida, que no lleva gas, sino va dentro de la composición del hilo tubular. Hilo tubular o hilo animado también se llama, que proporciona el material de aporte. Ahora tenemos la soldadura swag. La soldadura swag es un proceso continuo que usa un electrodo de alambre continuo de arco eléctrico. Se protege mediante una cobertura de fundente granular. El fundente se introduce en la unión ligeramente delante del arco eléctrico mediante gravedad desde un tanque alimentador.
Es decir, va a venir desde un tanque, el fundente se va a depositar aquí, el electrodo va a soldar la superficie y después una aspiradora, un sistema de vacío, va a absorber el fundente sobrante. En este caso sí se genera escoria, ¿vale? Y por lo tanto este tipo de fundente también se va a consumir lentamente, pero se va a consumir. El manto de fundente granular por completo la operación, cubre por completo la operación de soldadura con arco eléctrico, evitando chispas y salpicaduras y las radiaciones que son muy peligrosas en otros procesos de soldadura. El operador no necesita usar la máscara protectora que se requiere en otras operaciones, pero los anteojos de seguridad y guantes de protección sí son necesarios, porque puede saltar algún tipo granular o puede haber un vacío de fundente y que afecte este haz de luz a la vista. En este caso, como está, por así decirlo, la soldadura está enterrada en una manta de arena, pues no vamos a ver el proceso, solo veríamos la arena entrando, saliendo y aquí saldría una superficie al rojo vivo. Debido a la alimentación mediante gravedad del fundente, las partes siempre deben estar en una operación horizontal y con frecuencia se requiere una placa de respaldo bajo una unión durante la operación de soldadura. Es decir, debido a que el fundente aísla la emisión de radiación de temperatura y de convección, lo que va a pasar es que se va a generar mucho calor y puede que atravesamos la superficie. Por eso nos dice que vamos a requerir una placa bajo la operación para evitar este tipo de casos. Este tipo de soldadura se utiliza muy frecuentemente en tubos, soldadura de tubos. El tubo empieza a girar automáticamente, se advierte la arena, se suelda y se recoge la arena. Y el tubo va girando continuamente. Es muy frecuente este tipo de soldadura para tubos. Ahora tenemos soldadura de tungsteno con arco eléctrico y gas inerte TIG. Tungsteno inerte gas. Es un proceso en el cual se usa un electrodo de tungsteno no consumible a corto plazo, pero sí a largo plazo, ¿vale? Y un gas inerte para proteger el arco eléctrico. La antorcha de tungsteno tiene una boquilla, generalmente es roja, y tiene este pico para atrás, que es donde va el electrodo de tungsteno. Esta boquilla se gira, esta parte negra se gira, y va saliendo hacia afuera el electrodo de tungsteno. Cuando ya se ha girado completamente y ya no hay otro electrodo, hay que volver a abrirlo y cambiar el electrodo de tungsteno, pero a largo plazo. Es un proceso de electrodo de tungsteno no consumible y un gas inerte para protegernos del arco eléctrico. Tungsten Inert Gas Welding. Cuando se usa el metal de aporte, se agrega desde una varilla externa, la cual se funde mediante el calor generado por el arco eléctrico. Aquí tenemos la varilla y hay que irlo depositando. Es una soldadura muy limpia y genera poco calor. El tungsteno es un buen material para electrodo debido a su alto punto de fusión, 3410 grados, de color gris acerado, muy duro y denso, que tiene un punto de fusión más elevado de todos los materiales, de todos los metales, y el punto de ebullición es 5930 grados centígrados, es decir, súper alto, más alto que todos los elementos conocidos. Los gases protectores se usan normalmente, incluyen el argón, helio y una mezcla de ellos. Es aplicable a casi todos los metales en un amplio rango de espesores, incluso combinaciones de metales distintos. Sus aplicaciones más comunes incluyen el aluminio y acero inoxidable. Acero inoxidable sabemos que se utiliza mucho para fabricar cocinas y la verdad que es una soldadura bastante limpia.
Soldadura con electrodo de carbono. El proceso de soldadura con arco eléctrico se utiliza, que utiliza un electrodo de carbono, grafito, no consumible. Fue el primer proceso de soldadura con arco eléctrico en desarrollarse, pero su importancia comercial actual es prácticamente nula. Se usa como una fuente de calor para soldadura fuerte y algunas veces para depositar materiales resistentes al desgaste sobre la superficie. Soldadura a carbono lo hemos visto todas las anteriores y no es muy frecuente. La soldadura de perno. El proceso especializado para unir pernos, aletas de refrigeración, tuercas, etc. La pistola de soldadura sujeta el elemento a unir y controla automáticamente los parámetros de tiempo y potencia. Aquí tenemos una férula de cerámica, es una funda de cerámica. Y el perno tiene un diseño especial con unos materiales especiales. Estos pernos generalmente son roscados para a partir de ahí ya colocarle una tuerca. Simplemente es una soldadura muy intensa, pero en corto espacio de tiempo. Este recubrimiento se pone ahí, es de cerámica blanco en general y se desecha. La corriente fluye a través de la pistola y se ala el perno se ala para atrás. Entonces aquí se va a generar, entra en contacto, se ala para atrás, se va a generar el arco eléctrico. Ese arco eléctrico, pues como los procesos anteriores, va a generar mucho calor. Entonces en ese momento se presiona y al presionarlo se va a fundir y se va a quedar soldado. Este recubrimiento de cerámica se martilla y se cortea y se desecha. Aquí lo vemos más detalladamente. Soldadura por perno, la SW. Ahí se ala, se genera el arco eléctrico, se adhiere, el perno se sumerge en el material fundido y se quita la férula. Se suele picar con una piqueta o con un martillito pequeño. Soldadura por puntos o soldadura por resistencia. Es un grupo de procesos de soldadura por fusión que se utiliza una combinación de calor y presión. El calor se genera mediante una resistencia eléctrica dirigida hacia el flujo de corriente de la unión. La fórmula es calor es intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Básicamente, un electrodo opuesto y no consumible de cobre, suele ser, muy buen conductor eléctrico. Es un componente medio para aplicar presión. Necesita un transformador de corriente alterna. No se usa fundentes, no se usan gases ni material de aporte. La intensidad son bastante altas, entre 5000 y 20.000 amperios. Los voltajes son muy bajos y tiempos muy cortos, de 0,1 a 0,4 segundos. La sección que más se calienta es la mayor resistencia y es la misma que el contacto entre piezas. Aquí tenemos una pieza, otra pieza, un borne de cobre, otro borne de cobre. Y aquí lo que va a pasar grandes intensidades de corriente, un tiempo muy corto con voltaje muy bajo. Y lo que va a generar es que estas dos piezas que generan más resistencia que el cobre sobre la pieza, entonces al generar más resistencia, esta parte de aquí se va a calentar. Mirad el tiempo que es de 0,1 a 0,4 segundos. En ese tiempo se genera tanto calor que se van a adherir. Este tipo de soldaduras, los coches tienen millones, ¿vale? Cuando abramos una puerta del coche, en todo su marco,
vamos a ver unos circulitos aproximadamente de medio centímetro de diámetro. Pues este tipo de soldaduras va a generar ese tipo de secuela, por así decirlo. Es un proceso en el cual se obtiene la fusión en una unión superpuesta por pequeñas zonas aisladas y espaciadas. Siempre tiene que ser dos chapas superpuestas. Se usa ampliamente en producción masiva de automóviles, aparatos domésticos, muebles metálicos y otros productos hechos a partir de láminas metálicas. La carrocería de un automóvil puede tener aproximadamente 10.000 soldaduras de puntos individuales. 10.000 me parecen pocas. Los materiales usados para los electrodos son aleaciones de cobre o combinaciones de cobre con tungsteno. Lo dicho, electrodos o bornes van a tocar, van a pasar la corriente eléctrica, se aplica fuerza, se funde y se abren los electrodos y queda totalmente fundido. Esto es una máquina soldadora por puntos, pero hay brazos robotizados que lo tienen en su mano. Soldadora por costura. La soldadora por costura es una evolución de la soldadora por puntos. Se sustituyen los electrodos de punta por dos discos, entre los cuales se hace pasar la pieza a soldar y aplicación de cierta presión. El proceso produce uniones herméticas y sus aplicaciones industriales incluyen la producción de tanques de gasolina, silenciadores de automóviles y otros recipientes fabricados con láminas de metal, generalmente para la acumulación de gases o líquidos. Tenemos dos ruedas, superior e inferior, que aplican una cierta cantidad, giran en sentidos opuestos y va a pasar la corriente eléctrica, entonces va a generar una secuencia de soldadura por puntos. Aquí lo podemos ver, si fuera por puntos, sería así. Si fuera con más frecuencia de puntos, así, y con mayor frecuencia de puntos, sería así, que esto sería una soldadura continua. Aquí tenemos los dos discos de cobre. Aquí tenemos el pistón que aplica la presión. Bueno, pues la soldadura eléctrica a tope se realiza colocando las piezas a soldar en ligero contacto y haciendo pasar por ellas una corriente eléctrica, hasta acumular en la junta el suficiente calor para que se produzca la soldadura. Borne positivo, borne negativo. Se genera un arco eléctrico que genera grandes cantidades de temperatura y se acercan. Al acercarse, queda totalmente fusionado. Soldadura por oxígeno y gas combustible. Se emplea para cuales se llevan diferentes combustibles mezclados con oxígeno para ejecutar la soldadura. Se emplean varios tipos de gases, siendo el más importante el de soldadura con oxiacetileno. Soldadura con acetileno es un proceso de soldadura por fusión realizado mediante una llama de alta temperatura a partir de la combustión de acetileno y oxígeno. La llama se dirige mediante un soplete de soldadura. En ocasiones se agrega un metal de aporte y se llega a aplicar presión entre las superficies de las partes que hacen el contacto. Varía aporte, se calienta y se añade material de aporte. El acetileno. El acetileno es un gas combustible más popular porque soporta las temperaturas más altas que cualquiera de los otros, hasta 3.480 grados centígrados. La llama en la soldadura con oxiacetileno se produce mediante la reacción química del acetileno con el oxígeno en dos etapas. La primera etapa se define mediante la reacción carbono-hidrógeno más oxígeno. Da lugar a 2CO2, hidrógeno y calor. Sus dos productos son combustibles, lo que conduce a la reacción de la segunda etapa. 2CO2, hidrógeno más mitad de oxígeno, da lugar a 2CO2 más agua y calor. El agua se evapora, ¿vale? No se va a beber agua porque se evapora con el calor. Cuando se mezcla el acetileno y el oxígeno, en esta razón de 1:1, se llama resultante
la llama resultante es similar a la de la figura, se denomina la llama neutral, ¿vale? Aquí se mezclan, aquí sale el acetileno y el oxígeno. Está el cono interno, mucha mayor temperatura, 3480 centígrados. La lengüeta de acetileno, 2090 grados centígrados. Y la cubierta exterior, 1260 grados centígrados. La reacción de la primera etapa se aprecia como el cono interno, color blanco brillante. Esta de aquí. Y la reacción de la segunda etapa se exhibe en la cubierta externa. Casi no tiene color, pero posee matices que van del azul al naranja, ¿vale? Por ejemplo, un mechero, os podéis imaginar la temperatura, pues un mechero tiene la parte de dentro azul y la parte de fuera naranja. Pues esto es muy superior a un mechero y tiene una parte superior que es blanca. La combinación entre oxígeno y acetileno es muy inflamable, por tanto el ambiente que se realiza es muy peligroso. El acetileno puro es inodoro e incoloro. Por razones de seguridad se procesa para que tenga olor de ajo, ¿vale? Se le añaden unos aditivos para que huela, para saber que hay acetileno en el lugar. Es inestable a presiones superiores a una atmósfera, por ello se llena en botellas con materia porosa y se disuelve en acetona líquida. Puede comprimirse hasta 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Un litro de acetona es igual a 300 litros de acetileno. El oxígeno se envasa a 150 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿vale? Se puede comprimir con mucha mayor presión. El reductor es esto de aquí, ya lo comentamos, presión de la botella y presión de salida. Reduce la presión alta dentro de las botellas hasta un valor que permite la producción de una llama utilizable, 1 bar para el oxígeno y 0,4 bar para el acetileno. El acetileno lleva menor presión. Aquí tenemos, si no veo mal, 5, 10, 15, 20, 25 bares, se puede regular. Los gases alternativos para soldadura con oxígeno y gas combustible: acetileno, MAPP, hidrógeno, polipropileno, propano, gas natural. Este es lo que viene siendo la antorcha, la mezcla de el oxígeno y gas combustible, acetileno. Después tenemos soldadura por láser. La soldadura por láser es un proceso de soldadura donde la fusión se logra mediante la energía de un haz luminoso enfocado a la unión que se va a soldar. Se ejecuta con gases protectores, helio, argón, nitrógeno, dióxido de carbono para evitar la oxidación, normalmente sin material de aporte, perdón. Produce acabados de alta calidad, profunda penetración y estrecha zona afectada por el calor. Es un proceso muy detallado, muy fino, muy caro, pero de muy buena calidad. Aquí sería por láser, vemos que produce un haz de luz peligroso. Los discos de radial esmeriladora, que son, este por ejemplo en particular, es metal con un compuesto de diamantes para cortar el hormigón, pues esto se suelda con láser, ¿vale? Soldadura fuerte, limpia, sin aporte de material. Esto es una máquina de soldar de láser. Después tenemos soldadura con termita. Este tipo de soldadura se utiliza para soldar vías de trenes, ¿vale? Es un proceso de fusión en el cual el calor para la unión se produce mediante la reacción química de la termita. Es una mezcla de polvo de aluminio y óxido de hierro que produce una reacción exotérmica cuando se enciende a altas temperaturas, 1300 grados centígrados. La reacción que produce es 8 de aluminio, hierro y oxígeno, da lugar a 9 de hierro, aluminio con oxígeno y calor. El acero supercaliente, ¿vale? Se monta en un cubo y la viga previamente se ha forrado de un material aislante. Entonces
el líquido se vierte dentro de ese molde que ya habíamos preparado. Entonces la escoria se va a quedar dentro del cubo. El metal fundido va a fluir, va a rellenar la unión entre las dos vigas, ¿vale? A muy alta temperatura. Esta viga previamente se calienta, ¿vale? No está fría, se calienta. Y aquí se queda la escoria. Este molde después se desecha y con una serie de máquinas se rebasa y se repasa y queda totalmente uniforme. Si dejáramos aquí la unión como quedaría originalmente, cuando pase el tren va a ser una serie de botes porque no va a quedar totalmente alisada. Tiene una aplicación de unión entre raíles, reparación de grietas en moldes de lingotes, es de gran diámetro, timones, bancadas de máquinas, etc. Soldadura en estado sólido. La coalescencia de la superficie se obtiene mediante la presión solamente o por calor y presión. Para unir metalúrgicamente dos metales similares o diferentes debe establecerse un contacto íntimo entre dos metales para que sus fuerzas atómicas cohesivas se atraigan una a la otra para que tenga éxito de unión atómica. Debe eliminarse toda suciedad de contaminación. Las ventajas: no hay zonas afectadas por el calor, ¿vale? El metal que rodea la unión conserva sus propiedades originales. Son aplicables para unir metales distintos sin importar las expansiones térmicas relativas. Las conductividades y otros problemas surgen durante la fusión y solidificación. Se producen uniones que incluyen toda interfase de contacto entre dos partes y no solo puntos o engargolados señalados. La soldadura por forja data del año 1000 a.C., cuando los herreros emprendieron a unir dos piezas de metal. El proceso en el cual los componentes se van a unir se calienta a altas temperaturas de trabajo y después se forjan juntos por medio de un martillo u otros medios. La soldadura en frío es un proceso de estado sólido que se realiza aplicando altas presiones entre superficies, contactos limpias a temperatura ambiente. Las superficies a unir deben estar excepcionalmente limpias y generalmente esta limpieza se hace mediante desengrasado y pulido. A menos que uno de los metales que se va a soldar y preferencia ambos deben ser muy dúctiles y libres de endurecimiento por trabajo. Los metales como el aluminio suave y cobre pueden soldarse en frío con facilidad. Tenemos la soldadura por rodillo. La soldadura por rodillo es una variación de soldadura por forja y soldadura en fría, dependiendo si se obtiene o no el calentamiento externo de las partes de trabajo antes del proceso. Se aplica una presión suficiente para producir la coalescencia mediante rodillos, ¿vale? Los rodillos con grandes presiones van a provocar una soldadura. Las aplicaciones de las soldaduras con rodillos incluyen el revestimiento con un acero inoxidable para lesiones medias o bajas, para conseguir resistencia a la corrosión o fabricación de tiras bimetálicas para medir la temperatura. La soldadura por difusión es un proceso en estado sólido resultado de la aplicación de calor y presión, por lo general en una atmósfera controlada. El tiempo es suficiente para que ocurra la difusión y la coalescencia. El mecanismo implica la migración de átomos a través de interfaces entre superficies que hacen el contacto. Las aplicaciones incluyen la unión de metales refractarios y de alta resistencia a la industria aeronáutica y aeroespacial. La soldadura por fricción es un proceso en el cual se obtiene la coalescencia mediante una combinación de calor por fricción y presión. La fricción se induce mediante un tratamiento o un frotamiento mecánico entre las dos superficies, generalmente por rotación. Por fricción, por ejemplo, podemos, lo que ya comenté en anterioridad, un torno con una parte fija y una parte móvil, y la parte móvil hace fricción sobre la parte fija, y lo que va a hacer es provocar grandes cantidades de calor que después se va a parar y se van a presionar, entonces eso ahí va a quedar soldado. Aquí vemos un ejemplo, una parte fija, una parte móvil, va a girar, va a generar calor, fricción, y después se presionan y eso va a quedar soldado. Sus ciclos son breves,
El proceso se presta para la producción masiva. Se aplica la soldadura de diversos ejes y paneles tubulares en la industria automotriz, aeronáutica, equipo agrícola, de petróleo y del gas natural. ¿Vale? Aquí vemos parte fija, parte móvil, generación de calor. Soldadura ultrasónica. Es un proceso de estado sólido en el cual se colocan dos componentes bajo fuerza de sujeción pequeñas y se aplican intensas presiones oscilatorias de frecuencia ultrasónica para producir coalescencia. Vale, simplemente un movimiento armónico, izquierda-derecha, a frecuencia ultrasónica, ¿vale? De ultrasonido. Aunque ocurre un calentamiento de la superficie debido a la fricción interfacial y la deformación plástica, las temperaturas están bastante abajo del punto de fusión, es decir, no llegan al punto de fusión. Las aplicaciones incluyen terminación y empalmado de cables en la industria eléctrica y electrónica, el ensamble de paneles de lámina metálica de aluminio, soldadura de tubos para chapas en paneles solares. La calidad de la soldadura. La calidad de la soldadura tiene tensiones residuales y distorsión. El calentamiento y el enfriamiento rápido en regiones localizadas durante el trabajo, durante la soldadura por fusión, producen expansiones y contracciones térmicas, que a su vez provocan tensiones residuales en la soldadura y distorsión del ensamble soldado. Cuando nosotros soldamos, se genera calor, se va a expandir, la pieza se va a soldar con un entorno de calor y después cuando se va a enfriar se va a encoger. Aquí podemos ver un patrón de tensiones. Las tensiones aquí son constantes y aquí son mayores cuando vas a acercar la soldadura. Cuando estas tensiones son muy fuertes, va a producir el pandeo, ¿vale? Se emplean varias técnicas para reducir la deformación de la soldadura. Soportes o fijadores de soldadura que limitan físicamente el movimiento de las partes. Inmersiones en caliente que reducen rápidamente el calor de las secciones de las partes soldadas para reducir la distorsión. Secciones de condiciones para la soldadura, velocidad, cantidad de material, de aporte, cambio de dirección, etc. Para reducir la deformación. También tenemos tratamientos térmicos para disminuir la tensión de ensambles, por ejemplo en hornos. Los defectos de la soldadura. Tenemos la fisura, que son interrupciones tipo fractura en la soldadura propia o en el metal base adyacente a la soldadura, producidos por el enfriamiento o por las tensiones internas del metal. Produce una reducción de la resistencia de la soldadura considerablemente, ¿vale? Este tipo de fracturas son muy peligrosas. La porosidad. La porosidad consiste en pequeños defectos formados por gases atrapados durante la solidificación, igual que vimos en el tema de fusión y moldeo, ¿vale? Pueden tener forma esférica, huecos en forma de burbuja o alargada, huecos en forma de gusano. La contracción son cavidades formadas por el encogimiento durante la solidificación. Al solidificarse, los metales se van a encoger debido a su disminución de temperatura. Las inclusiones sólidas son materiales sólidos, no metálicos atrapados en el metal durante la soldadura. La forma más común son las inclusiones de escoria generadas durante los diferentes procesos de soldadura con arco eléctrico que se usan el fundente. Es decir, que queda alguna partícula no constructiva, no metálica dentro de nuestra soldadura. También debilitan la soldadura. También tenemos la fusión incompleta, es decir, que falta de ligazón, es decir, la falta de ligazón entre el material base y el material de aporte. Es decir, que necesita mayor temperatura para que penetre más en nuestro material. También puede ser que se una mínimamente y no coja bastante, por así decirlo, bastante base para que la soldadura pueda coger bastante. La falta de penetración se produce por la velocidad excesiva, tamaño de electrodo inadecuado, la separación incorrecta de los materiales a unir o la baja intensidad. Es muy común este tipo de fallo. Defectos diversos. Se debe a la falta de geometría en la superficie externa de la relación con el perfil correcto esperado, los golpes de arco, la falta de
la salpicadura excesiva, la descolgadura o raíz cóncava. Aquí está bien soldado. Aquí hubo un excedente de corte que el electrodo pudo haber tocado aquí. Aquí faltó material. Aquí se desbordó por un lateral. ¿Vale? Método de inspección. Los métodos de inspección pueden ser visuales, destructivos o no destructivos. La inspección visual solo se detectan los desperfectos superficiales, los que podemos ver. Y después están los no destructivos. Los no destructivos tenemos la prueba de líquidos penetrantes, de contraste y líquidos penetrantes fluorescentes para detectar pequeños desperfectos tales como cuarteaduras y cavidades abiertas en la superficie, ¿vale? Se echa un líquido y con una luz ultravioleta el líquido fluorescente se deja ver. Al dejarse ver vemos dónde están las grietas. Después está prueba de partículas magnéticas. Está limitada a los materiales ferromagnéticos. Se establece un campo magnético en la parte y se dispersan partículas magnéticas, por ejemplo limadura de hierro, sobre la superficie. Los defectos bajo la superficie, tales como grietas o inclusiones, aparecen por la distorsión del campo magnético, que provoca que las partículas se concentren en grietas, regiones de la superficie. Las pruebas ultrasónicas implica el uso de ondas sónicas de alta frecuencia dirigidas a través de la parte. Las discontinuidades, por ejemplo, las cuartaduras, la inclusión y la porosidad, se detectan mediante las pérdidas de transmisión del sonido. Y por último, la prueba de radiografía. Se usa rayos X, esta es la más costosa, pero más eficaz. Se usa rayos X o radiación gamma para detectar desperfectos internos en el metal de la soldadura. Este ensayo proporciona un registro con película fotográfica de los desperfectos presentados. Después tenemos la destructiva. La destructiva se destruye la soldadura durante una prueba. Incluyen pruebas mecánicas y metalúrgicas. Las pruebas mecánicas tienen el mismo propósito que los métodos de prueba convencionales, tales como pruebas de tensión, de cizalladura, etc. Las pruebas metalúrgicas implican examinar características como la estructura metálica, defectos, enlaces y condición en la zona afectada por el calor y fenómenos similares. Por ejemplo, tenemos una placa soldada. Para ver si la soldadura está en buenas condiciones, se tira de ella. Aquí se aplica una fuerza en contra de la soldadura. Soldadura por punto, se ala una de ellas. Y soldadura por pepita de un punto, pues puede ser por resistencia, por fricción, pues se intenta separar hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos una vez más máquinas de hilo, lo que controla la velocidad del hilo, lo que controla la corriente. Y aquí tenemos un señor soldando. Y aquí tenemos un vehículo Toyota que vimos al principio, soldado por punto. Soldar por punto y también puede soldarse por MISMAP, debido a que tiene gran cantidad de chispas y no es muy frecuente. Pero aquí vemos las cuadernas que tienen mucha similitud. Incluso esta parte del vehículo siempre se solda por puntos, pues él está soldado por punto, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos, a ver si lo podemos ver. Ahí. Tenemos pues un esquema totalmente completo. Vamos a leerlo por pasos. Aquí tenemos, aquí encima, aunque no se vea, clasificación por tipo de materiales usados. Puede ser homogénea o heterogénea. La homogénea, mismos materiales, ¿vale? La heterogénea, pues materiales distintos. Y dentro de la heterogénea tenemos soldadura blanda, bajo punto de temperatura, menos de 450 grados. Soldadura fuerte, mayor de 450 grados. Después tenemos, dentro de la clasificación por temperatura del metal base, aquí encima, que no se vea, clasificación de temperatura del metal base, soldadura por fusión es decir, derretir el metal. Y tenemos por arco eléctrico,
Pues dentro del arco eléctrico tenemos electrodos consumibles y no consumibles. Consumibles tenemos el swag, tenemos el electrodo MIG-MAG, pero eso es o sea, es el hilo, o no, el hilo entraría mejor aquí. Electrodos, consumibles y no consumibles. El tungsteno no era consumible, aunque a largo plazo sí. Soldadura por hilo, tenemos la de hilo que tiene es consumible, el hilo se va consumiendo. Tenemos de aporte de metal y eso lo tenemos. Después tenemos tipos de protección del arco eléctrico. Tenemos los gases de protección, que viene siendo MIG-MAG, por ejemplo, que es con gas inerte. Y los fundentes, que es, por ejemplo, los recubrimientos de los electrodos. Después tenemos fuentes de energía para arco eléctrico alternas, que son las máquinas de electrodos mediante transformación. Y la continua, que tenemos polaridad directa o polaridad inversa, las conocidas como inverter. Los tipos de soldadura por arco eléctrico tenemos la SWAG, que es de arco protegido, electrodo, MIG-MAG, que es la de hilo con aplicación de gas inerte o gas activo. Tenemos soldadura de núcleo fundente, que es el FK. Este era un líquido, es como de hilo, pero está la autógena, que es la de el hilo tubular con fundente en su interior. Tenemos la SWAG, que es la de arco eléctrico sumergido en arena, ¿vale? La TIG, que la TIG es la de tungsteno con gas inerte. La soldadura con electrodo de carbono y la soldadura de perno. Soldadura de perno, recordamos que era coger el perno, lo pegábamos, cerrábamos el circuito de corriente eléctrica, lo despegábamos, se generaba un arco eléctrico, y ese arco eléctrico generaba un calor, y después el perno se pegaba con presión sobre el material y va a quedar totalmente fundido. Tenemos soldadura por resistencia, que es por puntos, por costura o soldadura eléctrica a tope, ¿vale? La oxiacetilénica, tenemos la lanza o la antorcha con acetileno y oxígeno, que con material de aporte podemos soldar. Soldadura por láser, muy utilizada para trabajos finos y detallados, aparte de ser muy caro. Soldadura con termita, como las vías de los trenes, ¿vale? Se hace un molde, se echa metal fundido y después se rebasa. Y después tenemos soldadura de estado sólido. Soldadura por forja, coger dos materiales cerca de su punto de fusión y presionarlos. Soldadura en frío, presionar básicamente dos metales. Soldadura por rodillo, metal superior, metal inferior, dos planchas y los rodillos lo presionan. Soldadura por difusión, soldadura por fricción, el torno que se movía a altas velocidades y la fricción que se movía, la otra parte estaba fija y se generaba calor en ese punto de fricción, separaban los dos elementos y se presionaban. Y después tenemos la ultrasónica, que permite sobre dos superficies generar un movimiento ultrasónico súper rápido que genera calor y los va a adherir sin llegar a su punto de fusión. Desperfectos tenemos fisuras causadas por las contracciones de los materiales, la porosidad, que se nos quede escoria dentro de nuestra soldadura, la contracción va a producir el bandeo, las inclusiones sólidas es que se nos metan partículas no fundentes y no metálicas dentro de nuestra soldadura, la fusión incompleta, que no accedamos a todas las superficies que queremos soldar y nos va a quedar elementos sin soldar dentro de la soldadura.
y falta por penetración por exceso de velocidad por falta de energía. Por último, tenemos por aquí, a ver si lo puedo acercar un poco, aquí, métodos de inspección. Los métodos de inspección tenemos la inspección visual a simple vista sobre la superficie, no destructiva, líquidos penetrantes, líquidos fluorescentes que después con el ultravioleta lo podemos diagnosticar, prueba de partículas magnéticas, es decir, cuando nosotros acercamos un imán a un metal y ese metal contiene partículas magnéticas y se acumulan en una zona, es que hay una fractura. Ultrasónica por ultrasonido y la resonancia del sonido dentro del metal podemos ver dónde existen fracturas. Y la más eficaz y la más cara, radiografía. Aparte de ser aparatosa, realizando una radiografía podemos ver el interior de la soldadura. Después tenemos las inspecciones destructivas, que están las mecánicas y las metalúrgicas. Las mecánicas consisten en ejercer las piezas soldadas a fuerza y comprobar su resistencia. Y las metalúrgicas, hacer pruebas a las propias soldaduras. Y esto sería un resumen de nuestro tema de conformación por unión y ensamble, ¿vale? Ok, pues nos vemos en el próximo vídeo.